Ahora hablemos de la respuesta humoral, que tiene que ver con los linfocitos B. Muy bien. Los linfocitos B, o células B, las haré con azul. Digamos que este es un linfocito B. Es un subconjunto de células blancas llamadas linfocitos, provienen de la médula ósea y de ahí viene la B viene de bolsa de Fabricio, pero no hablaremos de eso ahora. Todos los linfocitos B tienen proteínas en su superficie, de hecho tienen alrededor de 10.000 de ellas. Me entusiasmo mucho cuando hablo de los linfocitos B. En un segundo les diré la razón. Tienen todas esas proteínas que se ven algo así. Solo dibujaré algunas de ellas. Pueden imaginárselas como complejos proteicos, eso es lo que son. Tienen 4 proteínas diferentes en ellas a las que podemos llamar anticuerpos unidos a la membrana celular. Ya hablaré más sobre esos anticuerpos. Anticuerpos unidos a la membrana celular. Ya hablaré más sobre ello. Probablemente ya han escuchado esta palabra. Tenemos anticuerpos para esta o esta otra gripe o para algún virus. Hablaremos más de eso en el futuro. Por ahora los anticuerpos son proteínas. Comúnmente se les llama inmunoglobinas. Inmunoglobinas. Básicamente son términos equivalentes, anticuerpos o inmunoglobinas. Simplemente son proteínas. Ahora, las células B tienen eso en la superficie de sus membranas. Están unidas a la membrana y normalmente cuando la gente habla de anticuerpos, están hablando de anticuerpos libres que están flotando libremente por todos lados. Ya voy a explicar más en detalle cómo funcionan esos, lo que es verdaderamente interesante sobre estos anticuerpos unidos a la membrana y de estas células en específico es que una célula B tiene un tipo de anticuerpo unido a la membrana en ella. Cada célula B, ¿cierto? Entonces, esta es una célula B, acá dibujaré otra célula B. Digamos que esta es otra célula B, también va a tener anticuerpos, pero van a ser distintos a estos de acá. Así que nos enfocaremos en donde son diferentes. Primero los dibujaré con el mismo color y luego nos podremos enfocar en por qué son diferentes. Ahí hay un anticuerpo unido a la membrana y ahí hay otro. Lo interesante es que de una célula B a otra existe una parte variable en el anticuerpo que puede tomar una gran cantidad de formas. Así que, esta puede que sea o que se vea así y así. Entonces, estas partes, las estudiaremos más en detalle después, esta parte invariable, podríamos decir que es esta parte verde del anticuerpo. Y luego tenemos la parte variable. Quizás la parte variable de este anticuerpo es, la haré en rosado, y cada uno de los anticuerpos unidos a la membrana van a ser variables en esa porción. Esta otra célula B va a tener porciones variables diferentes. Así que las haré con otro color, quizás con morado. Entonces sus porciones variables van a ser diferentes. Ahora, hay 10.000 de esos anticuerpos en la superficie de la membrana y cada uno de ellos tiene las mismas porciones variables, pero son todas diferentes a las porciones variables de esta célula B. De hecho, hay 10.000 millones de combinaciones diferentes de porciones variables, por lo que la primera pregunta, y ni siquiera les he dicho para qué sirven las porciones variables. Ok, 10.000 millones de combinaciones. 10.000 millones de combinaciones diferentes de porciones variables. Entonces, la primera pregunta es, ¿cómo se originan esas diferentes combinaciones? Obviamente estas proteínas, o quizás no sea tan obvio, todas estas proteínas que son parte de la mayoría de las células son producidas por los genes de esa célula. Así que si saco, este es el núcleo, tiene el ADN en su interior, esto tiene un núcleo, tiene también ADN en su interior. Si estas dos cosas son células B y vienen de la misma línea, vienen de la misma, se podría decir linaje de células, ¿no deberían tener el mismo ADN? Si es que de hecho tienen el mismo ADN, y pongo un gran signo de interrogación ahí,
¿por qué las proteínas que construyen son diferentes? ¿Cómo cambian? Y es por esto que las células B me parecen, y verán que esto también se aplica a las células T, es por esto creo que las células B son fascinantes, porque en su desarrollo, en su hematopoiesis, siempre me ha costado pronunciar esa palabra, pero es simplemente el desarrollo de estos linfocitos. En algún punto de su desarrollo, la porción de su ADN que codifica esa parte de la proteína se mezcla mucho, se revuelve mucho. Cuando hablamos del ADN, generalmente queremos preservar la información, no tener un revoltijo, pero cuando esos linfocitos, cuando estas células B están madurando, en algún punto de su maduración o desarrollo hay un revoltijo voluntario del ADN que codifica esta y esta parte. Y eso es lo que lleva a toda la diversidad de las porciones variables de estas inmunoglobinas unidas a la membrana. Y estamos a punto de averiguar por qué existe esa diversidad. Muy bien. Como sabemos, existe una enormidad de cosas que pueden infectar nuestro cuerpo. Los virus y las bacterias están evolucionando y no sabemos qué es lo que va a ingresar a nuestro cuerpo. Por lo que el sistema inmune ha hecho a través de las células B, y también veremos qué pasa con las células T, es que dice, voy a hacer un montón de combinaciones de estas cosas para que básicamente puedan unirse a cualquier cosa que atrapen. Así que digamos que aparecen alguna nueva clase de virus, ¿cierto? El mundo nunca ha visto este virus antes. Esta célula B se acercará al virus pero no se acoplará. Y quizás varios miles de células B se acercarán pero no se acoplarán. Sin embargo, ya que tengo tantas células B con tantas combinaciones diferentes de estas porciones variables en sus receptores, finalmente una de estas células B sí se acoplará. Quizás sea esta. Se acoplará a la parte de la superficie de este virus. También se puede acoplar a parte de la superficie de una nueva bacteria o a parte de la superficie de alguna proteína desconocida. Y la parte de la superficie de la bacteria en la que se acopla, quizás se acopla en esa parte de la bacteria. A eso se le llama epítopo. Entonces, cuando esto se acopla a algún patógeno externo, y recuerden que las demás células B no lo consiguieron, solo la que tuvo la combinación correcta, una de las 10.000 millones, de hecho no son 10.000 millones, durante su desarrollo se eliminan todas las combinaciones que se acoplarían a cosas de nuestro organismo, por las cuales no habría que generar una respuesta inmune. Así que podría decir que las respuestas autoinducidas se eliminan. Las respuestas autoinducidas se eliminan, así que hay menos de 10.000 millones, pero aún así es un número inmenso. Hay que sacar todas las combinaciones que se acoplarían a nuestras propias células, pero sigue habiendo un gran número de combinaciones que son propensas a acoplarse a al menos algún patógeno o algún virus o bacteria. Y al momento en que una de estas células B se acopla, dice, mírenme, soy el afortunado que logró acoplarse a este nuevo patógeno, y luego de acoplarse se activa. Les explicaré más sobre eso en el futuro. Se activa. Para que el proceso de activación funcione correctamente, se necesita la ayuda de células T colaboradoras. Pero no los quiero confundir con esto en este video. Entonces, en este caso vamos a asumir que la activación solo puede ocurrir o que solo necesita ser gatillada por el acoplamiento al patógeno. Aunque en la mayoría de los casos también se necesita la ayuda de las células T colaboradoras. Ya discutiremos por qué es eso importante. Es una especie de mecanismo de seguro para nuestro sistema inmune. De todos modos, una vez que se activa, va a empezar a clonarse. Empieza a decir, miren, soy el que se puede acoplar al virus de acá, así que va a empezar a clonarse. Se va a dividir y a hacer copias de sí mismo, lo que generará múltiples versiones de este amigo. Entonces, todas empiezan a replicarse y a diferenciarse. Diferenciación significa que toman diferentes roles. Existen dos formas de diferenciación. Se van a producir muchas de estas. Y algunas de ellas se van a convertir en células de memoria. Algunas de ellas se van a convertir en células de memoria.
células de memoria, que básicamente son células B que tienen el receptor perfecto y que se quedan por un largo tiempo. Células que tienen la porción variable perfecta de su receptor. Entonces, algunas de ellas van a ser células de memoria y van a estar en cantidades mayores que en un principio. Así que si este virus invade nuestro cuerpo en 10 años más, van a haber más de estas células B que pueden acercarse y acoplarse a ellos para que se activen y que algunas de ellas se conviertan en células efectoras. Las células efectoras son generalmente aquellas que hacen cosas, células efectoras. Lo que hacen en este caso es que se convierten en anticuerpos, se convierten en estas células B efectoras, también llamadas células plasmáticas, se van a convertir en fábricas de anticuerpos. Fábricas de anticuerpos. Y los anticuerpos que van a producir van a tener exactamente esta combinación que tenían originalmente unida a la membrana. Así que van a empezar a producir estos anticuerpos de los que hablamos van a empezar a liberar estos anticuerpos. Miles y miles de estas proteínas que son capaces de acoplarse al patógeno nuevo que ataca nuevamente al organismo. Entonces, una célula plasmática activada va a producir 2000 anticuerpos por segundo. Así que se pueden imaginar que si tenemos un montón de estas, de un momento a otro vamos a tener una inmensidad de anticuerpos flotando en nuestro cuerpo y yendo a los tejidos corporales. Y lo bueno de eso y la razón por la cual eso es el sistema humoral es porque de pronto tenemos todos estos virus que están infectando nuestro sistema, pero ahora estamos produciendo todos estos anticuerpos. Las células plasmáticas son estas fábricas y los anticuerpos específicos van a empezar a acoplarse. Lo voy a dibujar por acá. Los anticuerpos específicos van a empezar a acoplarse a estos virus y eso tiene un par de bondades. Una es que las marca. Ahora, la fagocitosis, a esto se le llama opsonización. Voy a escribirlo. Opsonización. Opsonización. Cuando se marcan moléculas para que sea más fácil que los fagocigotos se los coman, estos se llaman opsoninos. Los anticuerpos atacan y dicen, oigan, fagocitos, de esta manera es más fácil, tienen que recoger a estos amigos de acá. También puede dificultar la función de los virus, ya que tienen esta cosa grande colgando del lado, lo que les puede dificultar la entrada a otras células. Y lo otro es que en cada uno de estos anticuerpos hay dos cadenas pesadas iguales y dos cadenas ligeras iguales, las que tienen una porción variable específica en cada una, y cada una de estas ramas se puede unir al epítopo de un virus. Así que se pueden imaginar lo que pasa si este se une a un epítopo y este a otro virus. Entonces, estos dos virus quedan pegados, lo que es incluso más eficiente. No van a ser capaces de hacer lo que normalmente harían, no van a poder entrar a las membranas celulares y van a estar perfectamente unidas. Van a haber sido opsonizadas para que los fagocitos vengan y se los coman. Ya vamos a hablar más de las células B en el futuro. Pero realmente me fascina que hayan tantas combinaciones y que tengan tantas combinaciones para reconocer casi cualquier cosa que pueda existir en los fluidos de nuestro cuerpo. Pero aún no resolvemos todos los problemas, aún no resolvemos lo que pasa cuando estos elementos logran infiltrarse en las células o cuando tenemos cáncer. ¿Cómo eliminamos a las células que claramente se han vuelto locas?